Hola queridos hermanos, hermanas, los saluda el Padre Juan Carlos para compartir con ustedes la reflexión del Evangelio de este viernes 25 de febrero. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Pues queridos hermanos, hermanas, afrontamos nuevamente este tema del divorcio en la vida matrimonial. Son muchas las preguntas que surgen, hay muy poco conocimiento de parte de el pueblo de Dios, de lo que la jerarquía de la Iglesia considera para estos casos que cada vez tristemente son más los que pues en algún momento de su vida deciden ya no vivir juntos. Y podemos ir empezando desde lo más coloquial y común hasta lo más técnico, para no llenarlos de mucha información, decir solo lo necesario. Para empezar, las mamás preocupadas por sus hijos se acercan muchas veces a confesar el pecado de sus hijos y que por eso no les permite a ellas comulgar, porque sus hijos no están casados por la Iglesia. La Iglesia últimamente ha repetido una y otra vez, sobre todo en el confesionario, que cada quien es responsable de sus propios pecados. Por tanto, las mamás que tienen hijos viviendo en amaciato o sin casarse, ellas, mientras les recuerden a sus hijos el deber que tienen de formalizar su relación ante Dios, se deslindan de ese pecado y pueden confesarse y comulgar. Segundo, también es importante saber que las personas que están casadas por la Iglesia, pero que por algún motivo se separan y la persona que decide separarse se mantiene así, simplemente viviendo con sus hijos o viven con sus papás, ese hecho no les prohíbe mantenerse en comunión con Dios, confesarse y comulgar. En el único caso en el que ya no pueden comulgar y confesarse es cuando ya tienen una segunda pareja, como lo dice el Evangelio de hoy: comete adulterio contra su esposo o su esposa. Y finalmente, las que buscan que la Iglesia les ayude en el proceso de que su matrimonio sea declarado nulo. Aquí lo que hay que decir es que la Iglesia no divorcia, no existe el divorcio por la Iglesia. La Iglesia declara nulos aquellos matrimonios que por algunas atenuantes, causas, motivos, el matrimonio cristiano no se consuma. La Iglesia ha dicho siempre que el matrimonio se consuma en el tiempo y en el amor. No se consuma ni con los hijos, ni siquiera con la celebración del sacramento, sino es a través del tiempo. Atenuantes como el engaño, que fueron obligados a casar porque ella estaba embarazada, pero no se querían, eso es un atenuante para declararlo nulo. Que él era drogadicto y ella no la sabía y le revientan el matrimonio, eso también es causante de nulidad. Y así como esos hay muchísimos casos. Por eso, ¿qué es lo que se debe de hacer cuando alguien de la pareja está interesada en buscar que se declare nulo su matrimonio? Pues es primero contactar a su párroco, y ese párroco, el actual donde vive, contarle su caso para que reciba el asesoramiento
del proceso canónico que se vive en cada diócesis. Cada diócesis tiene un tribunal eclesiástico donde hay abogados destinados a seguir pues la investigación pertinente para investigar las causales y declarar en su caso la nulidad de algún matrimonio. Por eso lo primero que tienen que hacer es buscar a su párroco, no al vicario, no al diácono, el párroco, que es el único que tiene la potestad de poder iniciar un proceso con el tribunal eclesiástico que les corresponde. El tema es larguísimo, yo sé que tendrían muchas preguntas, pero les digo lo más básico, importante a saber para quien se encuentre en algunos de estos casos. Los que no nos encontramos en ningún caso de estos, nos toca orar por los matrimonios y pedirle a Dios que los ayude a mantenerse siempre en el vínculo matrimonial. Les envío mi bendición, pidiendo a Dios que los libre de toda enfermedad, calamidad y acechanza del mal, y permita que sus próximos días, meses y años transcurran en salud y bienestar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios les bendiga.